Cómo elaborar proyectos de Hugo Cerda Gutiérrez, presentado por Diana Mabel Plata, Lady Zárate, Lina Ortega, Mónica Maldonado y Carlos Remolina. Un proyecto es un documento en el que se plantean y analizan problemas y definen los objetivos que implica movilizar los factores para lograr cambios favorables que permitan darle solución a este proyecto. Dentro de los tipos de proyectos están proyectos de carácter económico que buscan un beneficio económico y los de carácter social, satisfacer una necesidad. En la guía para la elaboración de proyectos de Ezequiel Ander Eck está la denominación, que es el título, la naturaleza, que se refiere a lo que es la descripción del proyecto, la especificación operacional, en el cual se especifican tareas y las actividades, los métodos y técnicas que se van a emplear, el calendario, que es el mismo cronograma, recursos humanos y materiales, los costos, la administración del proyecto, donde se implican las funciones del personal y el organigrama, los indicadores de evaluación, donde está lo que es la independencia, la verificabilidad, la validez y la accesibilidad. Y los factores externos condicionantes, que se refiere a los prerequisitos para el logro de los efectos. Antes de iniciar con las fases del proyecto, debemos plantear una serie de preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a hacer ese proyecto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde y con qué medios y recursos vamos a contar? Planteadas estas preguntas, ya pasamos a definir las fases del proyecto, donde está la denominación o título, que es el que me identifica este proyecto de los demás. Y tenemos lo que es la caracterización del proyecto, donde está la identificación de ese proyecto, es decir, el resumen del proyecto, la justificación, por qué lo vamos a hacer, el marco institucional, que es un breve recuento de la institución donde vamos a realizar ese proyecto, la finalidad es el impacto que va a causar ese proyecto, los objetivos son el efecto que va a causar el proyecto, los destinatarios, a quién va dirigido ese proyecto, el producto que se va a obtener con ese proyecto y la cobertura, el espacio físico, geográfico, social y cultural del proyecto. Hola a todos, continúo con el régimen operacional. Para la ejecución de cualquier programa presupone la elaboración de un plan de ejecución donde se establezca de manera detallada la secuencia de las actividades. Asimismo, es importante tener en cuenta que para un proyecto los requisitos es tener en cuenta la parte humana, lo institucional, lo económico, lo financiero, lo físico, entre otros. Aspectos importantes de la etapa operativa. Tenemos inventario y determinación de las actividades por realizar, distribución de las unidades periódicas de tiempo, ordenación y sincronización de las actividades y gestión de los recursos humanos, tanto económicos y técnicos. Dentro de estos instrumentos, dentro de los puntos del proyecto tenemos el cronograma, que es el que nos permite, el cronograma o plan de actividades que nos permite evidenciar el tiempo y la ejecución de estas actividades. Estos son los instrumentos de control del programa de ejecución. Tenemos dos tipos de programas, el diagrama de Gantt, que es donde vamos a poder mirar las coordenadas cartesianas, evidenciar las actividades a realizar y el tiempo. En los diagramas de flechas o redes tenemos el SMP y el PET. En el SMP vamos a poder evidenciar las actividades que se van a sacar, las actividades que se van a realizar y asimismo analizar de manera lógica la consecución de estas actividades. Nos piden asimismo que se debe tener en cuenta una tabla de secuencias, de análisis de secuencias, que es muy importante tenerla en cuenta. El PET es muy parecido al SMP, lo único es el análisis de duración de cada actividad que se calcula de manera matemática. Dentro de esto se manejan asimismo unos instrumentos, métodos, técnicas y modalidades de operación. Dentro de estos métodos se debe tener en cuenta el desarrollo del proceso sistemático, tener un conocimiento adecuado de las estructuras económicas, culturales y educativas,
responder a los problemas básicos del proyecto, contribuir y llevar una propuesta de solución, ejecución y proyección, ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las situaciones e encaminarse a la solución de problemas correctos y tener carácter abierto por si sucede que se integren otras investigaciones con estos proyectos. Dentro de estos procesos tenemos las técnicas de trabajo con grupos, que están grandes grupos, grupos pequeños, interviene un experto cuando interviene actividades de grupo, que es cuando utilizamos mesas redondas, Philips Excel, entre otros, cuyo objetivo es, por así decirlo, es llegar al objetivo propuesto, es lo importante. La cronología es el proceso de organización y de control de un proyecto, se llevan a corto, mediano o largo plazo. Existen los proyectos intensivos, que son a corto plazo en sí, y los proyectos extensivos, que muchas veces se deben ampliar para cumplir con el objetivo del proyecto. Dentro de los recursos y costos de ejecución, es el elemento fundamental de cualquiera que sea la índole o el tipo de proyecto. Dentro del campo de planificación tenemos económicamente, se habla de costos directos, los gastos del proyecto como tal directos, los indirectos, que es el alquiler, entre otros, de capital, corrientes fijos y variables, que muchas veces esos gastos no varían y no alteran cuando se ha llevado a cabo el gasto. Determinación de los costos de un proyecto, es muy importante tenerlos en cuenta, los diversos factores que lo componen, la cantidad usada de cada uno de los factores, el valor o precio de cada uno de los factores. Se deben tener en cuenta. En el proyecto de investigación intervienen dos tipos de costos, los directamente imputados al proyecto producidos en el desarrollo de las actividades específicas y los costos indirectos sobrecargas en la cabeza de cada investigador. Muchísimas gracias. ¿Cómo elaborar proyectos? Buenas tardes, vamos a dar continuidad con los aspectos relevantes. La administración de un proyecto, llámese individual o colectivo, siempre tiene una política como de flexibilidad. ¿Sí? El coordinador o director que pueda llevar a cabo esa administración debe tener en cuenta que debe llevar un organigrama, un manual de organización, niveles de autoridad y un manual de procedimientos. Asimismo, podemos destacar que un organigrama, representación gráfica de la dinámica de la organización, y los aspectos relevantes son la estructura general del organismo social, los puestos directivos y ejecutivos, los comités o dependencias de asesoría, los diferentes niveles jerárquicos, los canales de autoridad y comunicación, las funciones y su agrupamiento en las políticas correspondientes, la estructura específica de alguna función o de alguna función, indicando la composición interna. El manual de organización, entonces los miembros deben tener unas características como tal: poseer una mentalidad abierta, ser flexible en las decisiones, otorgar participación en todos los niveles, proporcionar amplia participación, vigilar globalmente el cumplimiento de las tareas, mantener contacto constante con el personal, sincronizar sus actividades con los de los demás, colaborar eficazmente y ser respetuoso de ideas y el trabajo ajeno. Procedimientos para controlar las tareas y actividades propias del proyecto, tener un contacto directo, tener un informe escrito, un análisis realizado y una acción correctiva en medida de lo posible. Los indicadores de una evaluación de un proyecto son el camino para operacionalizar las variables, es decir, se utilizan algunas subdimensiones de esta para definir sus aspectos discernibles. En la autoevaluación se habla de 3 niveles de indicadores, o sea que son los tipos de indicadores, de su conjunto de indicadores, un universo de indicadores, y también se habla de los indicadores expresivos y los predictivos. Las condiciones para que los indicadores puedan medir o evaluar óptimamente los resultados de un proyecto tienen que ser esencialmente la verificabilidad, la validez, la accesibilidad y la viabilidad. Y el esquema de evaluación para el proyecto de un proyecto tiene que basarse relativamente en denominación del título, caracterización de un proyecto, incluido una identificación y una justificación, el marco institucional, social y teórico, una finalidad, unos objetivos, propósitos, logros y metas, unos destinarios, unos productos, resultados y efectos, una cobertura de contexto físico-espacial, el régimen operacional, los instrumentos, métodos, técnicas y modalidades de operación, los recursos y los costos de la ejecución, la administración y indicadores de evaluación. La información general del proyecto tiene que tener un título de la propuesta, unos investigadores, una entidad, un lugar, una ejecución, una duración del proyecto, un tipo de proyecto, una financiación solicitada, una contrapartida y unos descriptores. El resumen ejecutivo tiene que tener una pertinencia de calidad del proyecto y un resumen y descripción del proyecto. La descripción del proyecto está el planteamiento del problema, el impacto esperado, los usuarios directos e indirectos, el marco teórico y nivel actual del desarrollo, los objetivos, la metodología, los resultados esperados, las estrategias de transferencia, la estrategia de comunicación, la trayectoria del grupo investigador y unos cronogramas comunes.
y un presupuesto que siempre va a estar en la vanguardia del proyecto, que es la fuente de financiación, los no verificables, los rubros financiables y no financiables, lo personal del proyecto, el equipo, material de insumos, gastos, transporte, viajes, material biográfico y una contrapartida. Y eso es todo por ahora. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las etapas anteriores a la elaboración del proyecto y evaluación de proyectos. Inicialmente vamos a recordar cuáles son las etapas anteriores a la elaboración del proyecto. Son los anteproyectos, los diagnósticos, los estudios de factibilidad. Recordemos qué es un anteproyecto. El concepto de anteproyecto nos está señalando la existencia de condiciones previas a diseñar y llevar a la práctica un proyecto, o sea, nos dice si es viable o posible y si existen las condiciones mínimas para llevar a la práctica. Según este investigador Chan-Wetzner, antes de diseñar y llevar a la práctica un proyecto se requiere haber pasado primero por dos etapas previas: la identificación de la idea, el anteproyecto preliminar o estudio previo de la factibilidad. ¿Qué quieren decir cada una de estas dos etapas? La identificación de la idea, con ella se busca que por medio de la información existente o disponible, reconocer si existe o no alguna razón fundada para aprobar o rechazar la idea básica del proyecto. El estudio previo de factibilidad se centra fundamentalmente en dos aspectos claves del proyecto: su viabilidad y su factibilidad. Con relación a la viabilidad se habla más que todo de proyectos económicos y con relación a la factibilidad de proyectos sociales. Antes de realizar un proyecto nos surgen algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Estoy en condiciones de llevar a la práctica el proyecto que me planteo? ¿Cuento con recursos y los medios materiales o humanos para realizarlo? ¿Estoy en condiciones técnicas y científicas de llevarlo a cabo? Muy bien. También debemos de tener gran importancia sobre el diagnóstico inicial que vamos a hacer para llevar a cabo la idea de proyecto. Entonces debemos detectar las necesidades existentes, establecer las causas que se han originado o que han originado el problema y que mantienen la situación de carencia, formular y delimitar el problema, identificar el problema como tal y cómo es percibido e interpretado por los sujetos, describir la situación social y el contexto en el que se describe el problema, revisar y estudiar lo que dice la bibliografía sobre el tema objeto de estudio, prever la población a quien va dirigido el proyecto, analizar su situación, características, necesidades y rasgos más sobresalientes, prever los recursos que dispondremos para realizar el proyecto, establecer la ubicación del proyecto, lugar y área determinada. La complejidad del proyecto exige algunas veces un estudio de factibilidad y un estudio de prefactibilidad. Debemos tener en cuenta estos aspectos: la concepción general del proyecto, la evaluación de los procedimientos que se van a utilizar, lo que el diseño del proyecto tiene como fin esencial, la inserción del proyecto en programas locales, sectoriales y nacionales, la búsqueda e integración de posibles financiamientos. Bueno, cuando hablamos de evaluar el proyecto debemos tener en cuenta que la evaluación no es una simple medida, sino es criterencial, es un instrumento clave en la toma de decisiones y pues debemos tener en cuenta que la evaluación debe ser integral, de manera que constituye una fase más de todo lo que conforma el desarrollo de un proyecto, formativa, porque perfecciona y enriquece tanto el proceso como los resultados de un proyecto, continua, porque los efectos serán conocidos no solo al final, recurrente, ya que a través de la retroalimentación o feedback puede perfeccionar los resultados por medio del desarrollo del proceso, criterencial, porque los contenidos que se plantean deben iluminar todo el proceso y evaluarlo con rigor los resultados. Decisoria, ya que los datos de la información que se pueden obtener durante el desarrollo y al final del proyecto facilitan y fundamentan la toma de decisiones. Cooperativa, porque afecta a un conjunto de usuarios que en particular activamente todo el desarrollo del proyecto. Bien, y ahora continuamos con actividades, proyectos, programas y planes. Los proyectos siempre están integrados a un plan que constituye en su contexto operativo. Esta línea de acción en la que se dan actividades, proyectos, programas y planes hace parte de un proceso de racionalización que va de lo específico a lo general, de lo inmediato a lo inmediato, y que naturalmente involucra toda una serie de niveles, fases, pasos
necesarios para alcanzar los fines que se persiguen en cada caso. La programación, las fases y etapas de un proyecto, programa o plan usualmente comprenden el estudio de investigación o diagnóstico, la programación propiamente dicha, la ejecución, la evaluación. El plan es una concepción más amplia y general que el programa y el proyecto, y su diferencia con estos radica en sus niveles de concreción y especificidad, a pesar de que muchas veces los términos se utilizan como sinónimos y sus significados son intercambiables. Sus criterios o pautas son la objetividad, racionalidad, definición, meta, jerarquización, computabilidad, definición de los recursos, instrumentos y medios, tiempo, ritmo y delimitación, flexibilidad, estrategia para la acción. Al abordar un problema determinado, un programa, un proyecto, un plan, contamos con los siguientes interrogantes orientadores: el qué, el para qué, por qué, cómo, dónde, quién y el cuándo. Los proyectos comunitarios. Los proyectos de desarrollo comunitario son inseparables de cualquier acción o estudio que se adelante como respuesta a una problemática y que tenga como objetivo principal la solución de los problemas y las necesidades básicas de los sectores más pobres de la población. Condiciones de un proyecto como método de trabajo. Entonces, hacer posible el trabajo interdisciplinario, conocer muy bien el medio socioeconómico, analizar los problemas fundamentales, clasificar y jerarquizar en forma clara y objetiva los problemas, conocer los aspectos que pueden motivar estos, diseñar con la comunidad una solución, realizar una evaluación flexible de las experiencias. El proyecto en el campo educativo. Entonces, en este campo el proyecto educativo tiene variantes que pueden traducirse en términos de proyecto pedagógico, proyecto curricular, proyecto institucional, proyecto didáctico, proyecto educativo, institucional, proyecto de vida o simplemente proyecto de aula. Las fases para realizar un proyecto son la experiencia del obstáculo, el reconocimiento de la adecuación de esquemas intelectuales disponibles, la inspección de datos e informaciones almacenadas, la elaboración de nuevas vías, la prueba de hipótesis, la clasificación de proyectos por categoría. Entonces hay proyectos de producción, de consumo, de problemas, de mejoramiento técnico y de aprendizaje. Los aspectos a considerar en el proyecto educativo son el diseño curricular vigente, la legislación educativa vigente, los propósitos y objetivos que lo motivan, el entorno y las circunstancias en lo que se va a realizar, el PEI, la historia de la institución y su situación actual. Los pasos en el proyecto educativo son formular los objetivos y logros curriculares, elaborar el plan de estudios, diseñar el sistema de evaluación y abordar las guías y los procedimientos metodológicos y operativos. Bien, muchas gracias.